Shalom, que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Panes sin levadura y la nueva masa. Dentro del tiempo en el cual nosotros nos encontramos celebrando esta conmemoración semanal de Matzot, de los panes sin levadura, hemos estado recordando varias cosas, reflexionando sobre cómo nosotros debemos de tomar, con qué actitud debemos de tomar esta reflexión de esta época, que no solamente es una observación sobre un mandamiento, sino es una reflexión para nosotros seguir perfeccionándonos, ensayando, y nosotros también ir entendiendo cuál es el propósito para lo cual fue el llamado que se nos hizo. Que se nos hizo un llamado a nosotros de ser una nueva masa, de no tener levadura. Estuvimos explicando que la levadura tiene que o está relacionada con el pecado en este contexto del cual estamos hablando, con el pecado que tiene que ver con emociones, con sentimientos, con malicia, con rebeldía, con calumnia, con buscar lo que es enemistad y división en el cuerpo del Mesías, en lo que es caer en esas falsas doctrinas, en esas falsas enseñanzas, lo que es correcto, que sería contrario a la levadura, sino a estar siendo una nueva masa, una masa sin levadura, que es conocido como panes ácimos, panes sin levadura o como masá, como es la palabra hebrea. Estuvimos relatando de que, basado en el contexto bíblico, los elementos que aparecen son los que deberíamos de utilizar, lo que es el ceder de pesa, y también la enseñanza de esta semana de entender que esos mandamientos que nos dicen como no tendrás levadura aún en tu propiedad, en los alrededores de tu casa, que eso mayormente a lo que me quiero enfocar un poco en esta parte, en entender que no solamente eso, sino también de lo que estuvimos hablando en las ocasiones pasadas, de que entender que es un pacto, una relación entre nosotros y el Creador, en que esa relación se basa en dos términos, en el término del Padre prometiendo perdonar nuestros pecados, prometiendo ser nuestro guardador, nuestro cuidador, aquel que nos prospera, aquel que nos santifica, aquel que nos cuida, y nosotros aquel cumpliendo esa parte de aquel que le obedece, aquel que se somete a los mandamientos del Padre. Por eso es que dice, yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo cuando cumplan todos los términos de esta ley o todos los términos de la Torá, la instrucción que yo le doy a mi pueblo. Porque nosotros una vez somos una nueva criatura, Él empieza ese proceso de purificarnos, de limpiarnos, pero también de instruirnos, de disciplinarnos, para que nosotros andemos por el camino correcto y no nos volvamos a desviar. Y eso es lo que mayormente me gustaría que tuviésemos en cuenta, de que nosotros estamos en una situación de estar analizando que si somos nueva masa, también tenemos que entender que dentro de nuestro entorno tampoco podemos estar en ese pensamiento de tener levadura, como es el mandamiento, sacarás toda levadura que esté en tu casa y en los alrededores. ¿Y cómo nosotros podemos aplicar esto? Pues basado en un principio sencillo como aparece en Éfesos. En Éfesos, Shaul exhorta
a los Efesios y le dice varias cosas. Le dice a los de Éfesos a qué es lo que ellos deben de renunciar una vez ellos entran en el propósito divino. Efesios capítulo 2, verso 1 dice: en cuanto a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo y el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. En otro tiempo todos ustedes o todos nosotros vivíamos entre ellos en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente. Y por naturaleza éramos hijos de la ira como los demás. Pero Elohim, que es rico en misericordia a causa de su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con el Mesías. Por un favor están ustedes salvos. En otras versiones dicen, por gracia son salvos. Y juntamente con el Mashiach Yeshua nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales para mostrar en las edades venideras las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad hacia nosotros en el Mesías Yeshua. Por un favor ustedes son salvos por medio de la emuná, y esto no es de ustedes, pues esto es un don de Elohai, no por obras, para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Elohim, creados en el Mesías Yeshua, para hacer las buenas obras que Elohim preparó de antemano, para que anduviésemos en ella. Por tanto, recuerden que en otro tiempo ustedes los gentiles eran en la carne lo que llamaban incircuncisión, de la llamada circuncisión que se hace con mano en la carne. Y acuérdense que de aquel tiempo estaban sin el Mesías, apartados de la ciudadanía de Israel y ajenos de la alianza o del pacto de la promesa, estando sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Pero ahora en el Mesías Yeshua, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre del Mesías, porque Él es nuestra paz, de que ambos hizo uno, y derribó en su carne la barrera de división, es decir, la hostilidad. Y así sigue hablando Shaul sobre la diferencia entre lo que es una persona que antes estaba leudado y lleno de la masa de este mundo, y cuál es la diferencia de lo que realmente debe de tener un siervo de nuestro Padre Celestial y la fe en el Mesías Yeshua. Así que esa es lo que yo puedo visualizar entre la aplicación de ese mandamiento de no tener levadura ni tan siquiera alrededor de nosotros. No ser ni tan siquiera, ¿verdad?, partícipe de los pecados y de las obras de las tinieblas. Nosotros tenemos que reconocer que nosotros ahora somos partícipes de la bondad y de las riquezas aún del mundo venidero, como dice Kefas en una ocasión. Nosotros tenemos que reconocer que esta nueva masa tiene un nuevo reino, tiene una nueva vida, tiene unos nuevos códigos de leyes. Nosotros tenemos que escuchar bien las palabras del Mesías y las que inspiró a Shaul para que nosotros andemos en ella. Efesios capítulo 4 también habla de algo similar. Dice que nosotros como cuerpo del Mesías tenemos que ir
concertando y nutriéndonos nosotros en el amor. También habla en Éfesos 4, ¿verdad? De lo que nosotros tenemos también que seguir renunciando. Dice Éfesos capítulo 4, verso 20 en adelante, dice, pero ustedes no han aprendido al Mesías así. Si ustedes han aprendido al Mesías, dice, si en verdad han oído y han sido enseñados en él, así como la verdad está en el Yeshua, con respecto a su antigua manera de vivir, despójense del viejo hombre que está vaciado por los deseos engañosos. Pero sí, renuévanse en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre que ha sido creado según la semejanza de Elohim en justicia, en santidad y verdad. Por lo tanto, habiendo dejado la mentira, hablen la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen, que no se ponga el sol sobre su enojo, ni den lugar al acusador. El que robaba no robe más, sino que trabaje forzadamente haciendo con sus propias manos lo que es bueno, para tener que compartir con los que tienen necesidad. Ninguna palabra corrompida o obscena salga de su boca, sino la que sea buena para edificación, y que sea necesaria para que imparta bondad a los que le oyen. Y no entristezcan a Rúa de santidad, o a Rúa Hakodesh, o al Espíritu Santo, como aparece en otras versiones de Elohim, con el que confesaron ustedes siendo sellados para el día de la redención. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, calumnia, junto con toda maldad. Más bien sean bondadosos, misericordiosos unos con otros, como también el Mesías nos perdonó a nosotros. Y también en el capítulo 5, ¿verdad? Sigue hablando, y por lo menos en el verso 6, dice, que nadie los engañe con palabras vanas, porque a causa de esto viene la ira de Elohim sobre los hijos de desobediencia. Por eso no sean partícipes con ellos, porque si bien en otro tiempo ustedes eran tiniebla, ahora son luz en el rabí o en el maestro. Anden como hijos de luz, pues el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Aprueben lo que es agradable al maestro y no tengan ninguna participación en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien denúncielas, porque da aún vergüenza aún el mencionar lo que ellos hacen en secreto. Pero cuando se denuncian todas las cosas quedan puestas en evidencia por la luz, pues lo que hace que todo sea visible es la luz. Y sigue hablando y dice, despiértate tú que duermes y levántate entre los muertos y te alumbrará el Mesías. Habla en el capítulo 5, verso 17, dice, y no sean insensatos, sino comprendan cuál es la voluntad de Yuhewahei. No se embriaguen con vino, porque en esto hay desenfreno, más bien sean llenos del Ruaj, hablando entre ustedes con alabanza, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Todopoderoso en sus corazones, dando siempre gracias por todo al Elohim y Padre, en el nombre de nuestro Maestro, el Mesías Yeshua. Y ahí es donde mayormente quiero, ¿verdad?, enfocarme, que nosotros no deberíamos de ser aún ni tan siquiera partícipe de las obras infructuosas de las tinieblas. Y esto yo lo relaciono con el aún no tener levadura alrededor de nosotros. Porque si bien a veces nosotros pues tratamos de cuidarnos y todo, pero a veces nos descuidamos en las cosas externas que pensamos que no tienen o que no van a tener tanto efecto en nuestra vida. Permitimos a veces que por medio de un televisor o por medio de un internet llegue a nuestros ojos levadura, programas que tienen levadura, circunstancias que afectan nuestra vida espiritual poco a poco y a veces no nos damos cuenta. Y aquí la exhortación es que aun ni tan siquiera seamos partícipes de las obras infructuosas de las tinieblas. Que esa levadura nosotros estemos pendientes que ni aún el alrededor de nuestras casas pueda estar. Aún en las cosas externas, aún en las cosas que decimos, yo por ver eso no me va a afectar a mí espiritualmente. Pero Shaul dice que aún ni tan siquiera hablemos de las cosas que esas personas hacen en secreto. O sea, que la levadura
sea algo que nosotros aborrezcamos de entrada, que no sea parte de nuestra vida. Por eso, ¿verdad? En lo que es Colosenses capítulo 3, Shaul dice algo bien interesante. Colosenses capítulo 3, verso 1, dice de la siguiente manera, dice, así que si ustedes han resucitado con el Mesías, busquen las cosas de arriba, donde está el Mesías sentado a la diestra de Yuhewahei. Ocupen la mente en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque ya ustedes han muerto y su vida está escondida con el Mesías en Elohim. Y cuando el Mesías se manifieste, nuestra vida entonces también se manifestará con él en gloria. Y habla un término de las cosas que, ¿verdad?, que deberíamos de nosotros hacer morir. Y también, como habló en Éfesos capítulo 5, creo que es que dice que nosotros no nos embriaguemos con vino. No está diciendo que no podemos beber vino, sino que no nos embriaguemos con el vino, sino que mejor nos llenemos del Ruach. ¿Y cuáles son los términos de llenarnos del Ruach? De hablar con nosotros cánticos espirituales, hablar con salmos, hablar las cosas que realmente edifiquen. Aquí en el mismo capítulo 3 dice, ¿verdad? En el verso 16 de Colosenses dice que la palabra del Mesías habita abundantemente en ustedes, enseñándose y amonestándose unos a otros en toda sabiduría, con alabanzas, con himnos, cánticos espirituales, cantando con gratitud a Yuhewahei, al Padre, en sus corazones. Y todo lo que hagan, sea de palabra, sea de hechos, háganlo en el nombre de nuestro Rabí Yeshua, dando gracias a Yuhewahei, el Padre, por medio de él. Que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos sin que esa levadura inflame o contamine nuestras acciones. Que busquemos nosotros ser edificados en el Mesías en todo tiempo. Que todo lo que nosotros hagamos, sea de palabras, sea de hechos, lo que veamos, lo que digamos, lo que expresemos, lo que busquemos para nuestra vida, sea con nuestra mirada en las cosas de arriba. ¿Y a qué se refiere Shaul cuando dice pongamos nuestra mirada en las cosas celestiales, en las cosas de arriba, no en las de la tierra? Y es porque el término del pensamiento hebraico basado en la revelación que el Padre le da a sus siervos, es que el entendimiento de ellos es que todo lo terrenal es simbolismo de lo que sale de la boca del hombre. Mandamientos de hombre son cosas terrenales. Situaciones y leyes basadas en los términos humanos son cosas terrenales. Pero cuando habla de las cosas de arriba, está hablando de la Torah. ¿Por qué? Porque el término de la Escritura entiende en ello que los mandamientos, que la Torah vino de los cielos, vino de los Shammai. Por medio de mensajeros se le entregó a Moshe, como aparece en la carta de los Hebreos. Y ahí es donde Shaul se está enfocando. Dice, ustedes tienen que poner su mente y renovar su mente en la Torá, en lo que vino de los Shammai, en lo que vino del cielo. ¿Y qué fue lo que vino del cielo? Lo que vino del cielo fue la ordenanza y los mandamientos que nos llevan a poner nuestra fe, nuestra fidelidad en el que el Padre ha enviado en su Hijo el Mesías Yeshua. Nos lleva a nosotros a entender que nuestra vida está escondida en el Mesías o con el Mesías en Elohai. Nos llevan a entender que la Torá está dirigiéndonos y exhortándonos, instruyéndonos para vivir una vida confiando en aquel en el cual estaba prometido desde el principio. Por eso es que en una parte dice que el término de la Torá es para llevarnos al Mesías. Traducido en las versiones que tenemos tradicionalmente, pues dicen el fin de la ley es el Mesías, pero lo interpretan como que una vez vino el Mesías ya no hay que cumplir la ley, pero no, está diciendo que el propósito principal de la ley o de la Torá es el Mesías.
Es como nosotros a veces decimos, el fin de yo correr es tener una salud buena. No está diciendo que una vez yo tenga salud, ya no tengo que ejercitar mi cuerpo. Y así es el término de cómo se explica ese verso, cómo debería de interpretarse correctamente. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener presente, que nosotros tenemos que ser una nueva masa, pero también tenemos que cubrirnos y estar pendientes que entrando en un pacto, nuestra dirección está hacia arriba, hacia los Shammai, hacia las cosas que vinieron de arriba, que es que el maná, el verdadero maná, que es el Mesías, que vino de los Shammai, la Torah, que vino de los Shammai, que vino del cielo. Y ahí está nuestra renovación de nuestra mente. Y como dice en el verso 2 de Colosenses capítulo 3, ahí es donde nosotros ocupamos nuestra mente, en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Por eso Shaul en una ocasión dijo que su vida o que él estaba ejecutado, estaba muerto juntamente con el Mesías. Para cuando la vida del Mesías se manifieste, entonces su vida sea manifestada. Por eso él dijo, yo estoy muerto, ejecutado para este mundo. O sea, mi sentimiento, mi emocionalidad, mi meta no está basada en lo que este mundo me ha presentado, sino en lo que el Padre me presentó. Por eso yo para este mundo no soy contado. Yo no tengo mi vida y mi enfoque, no la tengo enfocada para agradar a este mundo, para ser partícipe de lo que es el estándar o lo que es ser una persona acomodada o una persona aceptable en este mundo. Yo no estoy buscando eso. O sea, esa no es mi meta. Y no estoy diciendo que seamos los rebeldes de todo el sistema, no es. Es que ahí no está enfocada nuestra meta. Y que por naturaleza sí el mundo va a estar en contra de nuestra actitud y de nuestro estilo de vida, porque con nuestras acciones y con nuestra vida demostramos los pecados o la perversidad que el mundo hace en general. Por eso en una ocasión Yeshua dice que en este mundo él no era aceptado, porque él manifiesta las obras malas que este mundo hace. Y en otra ocasión, ¿verdad? Aparece en el Evangelio de Juan, que dice, y en esto es que consiste la vida, en que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, para que sus obras no fueran manifiestas. Y ahí es donde nosotros nos encontramos en la luz. Dice, bueno, para los que son hijos de la luz vienen a la luz y hacen que sus obras sean manifiestas porque enseñan que sus obras están hechas en el Ojai. Y ahí es donde está nuestra vida. Nuestra nueva masa está basada en una vida sin levadura, donde no tememos presentarnos al mundo tal y como somos, porque no tenemos nada que ocultar. Somos una nueva masa. Y la levadura que este mundo trata de infiltrarnos, aún por los medios cibernéticos, aún cuando estamos tal vez en los lugares de trabajo o en lugares alrededor, o por medio de falsos hermanos trayendo doctrinas que no son las correctas. Nosotros aún ni somos ni tan siquiera partícipes de esas obras infructuosas. Y para crear el balance y para que puedan entender, no estoy diciendo que no seamos personas que busquemos el shalom con todo el mundo. Sí hablamos con las personas, aunque tengan un estilo de vida desagradable, hablamos con ellos y le presentamos la luz para que también ellos alcancen esperanza. No es que los tratamos como si fueran los más malos del mundo, porque en una ocasión nosotros estuvimos en tiniebla y entendemos que también para ellos hay esperanza. Y si tenemos que ayudarlos, los ayudamos para que ellos mismos con nuestras acciones se redarguyan y entiendan que ese es el verdadero camino y que ellos no lo están haciendo y puedan alcanzar, ¿verdad? Ese trance de reconocer sus pecados, buscar el perdón por medio del Mesías, entrar en pacto y también ser partícipe de la herencia en la cual el Padre le prometió a todos aquellos que confían en Él y creen en el que Él envió, el Mesías Yeshua.
Y como dijo Shaul, si fuera así tendríamos que salir de este mundo. No está diciendo que no tengamos un trato social con los pecadores, pero sí con aquellos falsos hermanos que dicen ser una cosa y ser otra. Pues ahí tenemos que demostrarle que sus obras son malas y exhortarlos y amonestarlos. Por eso es que nos dicen que nosotros tenemos que renunciar al enojo, renunciar a la blasfemia, renunciar, porque nosotros no somos ya de las personas que se pasan hablando de los errores de los demás, sino buscamos soluciones para que los demás también puedan alcanzar la misericordia y la gracia que nos alcanzó a nosotros. Pero no somos partícipes de esas obras de las tinieblas. Porque el nosotros decir también que nosotros no necesitamos nada, que lo tenemos todo y ellos sí necesitan, a veces eso se puede volver en una mentira. Porque nosotros sí entendemos que nosotros necesitamos todos los días que la misericordia del Padre nos mantenga firme. Por eso es que dice que nosotros ahora estamos vestidos con un vestido nuevo. Pero ese vestido nuevo se nos ha dado una encomienda y es de mantenerlo sin mancha y sin arruga, como aparece en el libro de Apocalipsis o Gilgalú. O sea, nosotros tenemos que renovarnos continuamente, entender el propósito del Padre y reconocer que estamos siendo formados a la imagen de aquel que nos creó. Porque es que en el Padre ya no hay ni griego, ni judío, ni circunciso, ni incircunciso, ni esclavo, ni libre. Para el Padre, todos los que vienen a Él y son perdonados, somos uno en el Mesías. Así que tenemos que consagrarnos, tenemos que revestirnos de la humildad. Y que en este tiempo, por medio de todo eso que entendemos, nuestra mirada la tenemos siempre fija en el Mesías y en las cosas del reino. Yo deseo y anhelo que nosotros sigamos siendo una nueva masa en tiempo y fuera de tiempo. Shalom, Ubrajá, Lecolán, paz y bendiciones a cada uno de ustedes. Ay, Tate.